a esa iglesia, cualquiera que vea al pastor llega a este lugar y viene con un mensaje, y desde que ve al pastor dice: aquí hay que hablar de candela, Tú no ves el flow que tiene ese hombre. ¿Alguien está aquí? Porque la gente quiere acomodar el mensaje al público, pero el mensaje de Jesús no se acomoda al oído suyo. Jesucristo predicaba y el que se quería ir tenía que irse y punto. El verdadero evangelio ofende a la gente. ¿Usted está entendiendo esto? El verdadero evangelio que yo veo aquí en la Biblia, la gente lo llamaba hipócrita, sepulcro blanqueado. A la gente lo llamaba generación de víbora. A la gente le decía: arrepiéntete. Yo escuché una historia por ahí, parece el nombre, por eso es que yo no quiero ser famoso. Yo escuché una historia por ahí que le dijeron a un amigo mío: papá, el mensaje que tú subiste a las redes, bórralo, porque ese mensaje llegó a la altura donde está la gente de cúpula, y ellos lo vieron y dijeron: y ahora qué vamos a hacer con él, no lo vamos a dejar subir. Porque ellos creen que son ellos los que pueden subir al otro a la altura, y a quien ellos no. Yo aprendí algo con Saúl y David. Pregúnteme el qué. Que el mismo que ungió a Saúl mandó ungir a David. Yo prefiero estar con eso, mira, con lo que nadie conoce, por hacer la asignación. Y que cuando yo vaya a mi barrio la gente diga: yo quiero ser como tú. Cuando tú te vayas de este barrio, yo voy a hacer el evento que tú haces. Lo que más me impacta de Jesús, pregúntame el qué. Que Jesús se atrevía a soltar una multitud para irse a predicarle a 12. La Biblia dice en Mateo 5 que Jesús vio la multitud y se fue. Y se fue con los 12 solos y le dijo: vengan acá, muchachos, lo que vamos a hacer es esto y aquello. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque a veces nosotros creemos que la eficacia del ministerio es cuando le predicamos a muchos. Y a veces usted predicándole a muchos nada más reciben el mensaje 2. Usted va a un evento de 20,000 gente y usted le pregunta a las 20,000 gente: ¿de qué predicó el mensaje? Yo no sé, yo lo que sé es que estaba bueno, ahí había muchas cosas. ¿Qué había? Y yo no sé, pero invitaron a unos adoradores que me gustó y eso me llamó la atención. El predicador estaba bien bacano, tenía un flow duro, pero ¿de qué predicó? Las luces estaban bacanas, grandes colores, tiraban humo. Cuando el predicador salió parecía Wisin y Yandel porque subió de la tarima. ¿Te gustó eso? Me gustó el show, pero ¿de qué predicó? No sé. Jesucristo entendió que la eficacia no estaba en la multitud. La eficacia estaba en multiplicarse en uno y que ese uno cambiara a otro, y que ese otro cambie a otro, y ese va a cambiar a otro. Alguien está aquí, y ese va a cambiar a otro. Alguien debería de ser, alguien debería de entender lo que Dios está hablando en esta mañana. El problema está en tú transformar a alguien. Jesús, por esa razón, la Biblia está llena de tiempo. Diga conmigo: tiempo. Donde acabamos de leer, nosotros vemos aquí 4 manifestaciones poderosas de 4 personajes que marcaron un tiempo. Diga conmigo: tiempo. Lo primero es que quien está escribiendo se llama Pablo, pero antes de llamarse Pablo se llamaba Saulo. Diga conmigo: Saulo. La palabra Saulo lo que quiere decir es tomado. Diga conmigo: tomado. Yo le preguntaba al Espíritu Santo: si Saulo era judío y era romano y se crió con los fariseos, ¿por qué perseguía a los judíos cristianos? Y Dios me dijo: por la enseñanza. ¿Cómo es posible que si Pablo era de la tribu de Benjamín, él seguía a Israel? Y el Espíritu Santo me dijo: el problema de estos tiempos es que la propia familia persigue a su familia. Yo me doy cuenta que Jeremy o Randy tiene algo, lo que hizo. Yo me doy cuenta que él tiene algo, y para que él no crezca, yo digo que ustedes no saben lo que hizo Jeremy. Y todo el mundo, como la gente le encanta ser chimosa, ¿dice el qué? Él se robó un celular, y ya la gente, la percepción que tenía de Randy cambia. ¿Por qué? Porque cuando lo ve dice: cuidado que él se robó un celular. Pablo pensaba que lo hacía bien al perseguir a los cristianos, pero si él fue criado con los fariseos y los fariseos eran judíos también,
¿Por qué la familia está persiguiendo a la familia? Y yo pude entender algo. El problema no era Saulo, el problema era los que lo educaron. Y yo entendí que el problema no es la iglesia, el problema es lo que se está predicando desde el altar. ¿Alguien está aquí? El problema muchas veces no somos nosotros, sino los que desde aquí nosotros exponemos. ¿Por qué? Porque se está vendiendo tantas cosas que la gente cuando llega a su casa dice: ¿qué cojo? Y la gente se va por lo que más le convenga. El evangelio de Jesucristo no cambia. Si nosotros queremos experimentar el Cairo de Dios, tenemos que volver al primer amor. Déjese de aventurar y que estoy en el tiempo haciendo las mismas cosas. Usted no está en el tiempo de Dios. Déjese de brincar. Usted se puede cambiar de ropa, y cambiar de ropa no quiere decir que usted cambió de tiempo. ¿Alguien está aquí? Por esa razón es que aquí nosotros vemos que quien escribe es Pablo. Pero Pablo, antes de ser Pablo, era Saulo. Saulo significa tomado. Luego que Saulo significa tomado, parece ser que fue tomado por el mismo diablo para perseguir la iglesia. Cuando Saulo va con la carta para matar a los cristianos, se le aparece Cristo. Cuando Cristo se le aparece, la Biblia dice que lo tumbó. No sé de dónde, pero lo tumbó. Y el Espíritu Santo me decía que en estos tiempos va a tumbar a muchos que están montados en un pedestal de orgullo, que ellos piensan que ellos son la última Coca-Cola. Yo sé que hay mucha gente mirando, y Dios va a tumbar mucho. Prepárese a escuchar noticias y verá si hay profetas de gente que usted lo ve sonando mucho en las redes, que mañana no van a sonar, porque Dios lo va a tumbar. Y después que lo tumbó, ¿sabe qué dice? Que Saulo andaba con guardaespaldas, porque Saulo era bueno. Saulo hablaba 3 idiomas: griego, arameo y romano. Nadie tenía 3 habilidades en aquellos tiempos. El que hablaba 3 idiomas era un hombre súper dotado. Por eso Saulo le dieron la carta, porque quien preguntó para perseguir a los cristianos no fue cualquier hombre. Fue un hombre que estaba preparado. Y cuando Saulo fue frente al concilio, dijeron: hey, no se le puede negar a este hombre. Le entregan la carta y a Saulo le entregan guardaespaldas. Pero cuando la luz lo arropa y Jesús habla, el único que lo ve es Saulo. Hay gente que caminan contigo que no van a tener el mismo encuentro que Dios lo va a tener contigo. Yo pensé que usted iba a alabar a Dios de verdad. Hay gente que van a caminar contigo, pero no van a escuchar la voz que tú vas a escuchar. Escucha esto: Saulo andaba con gente, pero el único que escucha la voz es Saulo. Y Saulo dice: ¿quién es? Y Jesús le dijo: a quien tú persigues. Saulo pensaba que perseguía a José Manuel, y él perseguía al que está con José Manuel. Cuando Cristo viene, Cristo le dice: yo soy a quien tú persigues. ¿Quién tú eres? Cristo. Y lo más difícil es tú dar golpe. ¿Con qué? Contra el aguijón. El aguijón es lo que tiene en la avispa o la abeja, no sé. Usted sabe, una puya así. Imagínese usted dándole trompa a esa puya. ¿Usted cree que la abeja va a sufrir? ¿Quién va a sufrir a usted? Comience a darle trompa a esa pared para ver si la pared se va a sentir mal. Usted vaya al doctor y usted, todos sus huesos de los dedos van a tener que enyesarlo, y la pared igualita, así de blanca. Jesucristo le está diciendo: lo difícil, Saulo, ¿sabe qué? Tú chocas con esta pared. Y la Biblia dice que él dijo: ¿y qué tengo que hacer? ¿Cómo cambia de percepción el hombre que antes andaba persiguiendo a los cristianos? Automáticamente se encuentra con Jesús, automáticamente cambia su percepción y dice: ¿qué tengo que hacer ahora? Y él le dijo: tú vas a ver ahora lo que es sufrir por mi causa. Y le cambió de Saulo a Pablo. Pablo a mí me impresiona, porque Pablo es un nombre hebreo que significa pequeño. Diga conmigo: pequeño. Desde el principio yo empiezo hablando de los pequeños. ¿Alguien está aquí? Y a mí me impacta, porque cuando Saulo era Saulo, Saulo nunca había escrito tanta carta hasta que fue el pequeño. ¿Alguien está aquí? Esto me enseña que Dios hace grandes cosas con la gente. ¿Alguien está aquí? Por eso quien escribe esto y dice: pero cuando se cumplió el tiempo. ¿Qué tiempo? El tiempo cae. Dios envió a su hijo que nació de una mujer. ¿Qué mujer se está hablando aquí? Aquí se está hablando de María. Diga conmigo: María. María, gloria al Señor, no estaba
calificada para entrar en el tiempo. Pero si usted analiza bien la historia, la Biblia revela que después de Malaquías había 400 años en silencio. No se predicaba, no se hablaba, no se decía nada. Dentro de estos 400 años en silencio, Dios se le aparece a Zacarías. A Zacarías Dios se le aparece. Dios le dice a Zacarías: tu esposa va a tener un hijo. Llegó el turno de Zacarías. Cuando llega el turno de Zacarías, después el ángel se le aparece a María. Cuando se le aparece a María es porque María experimentó el tiempo Cairo de Dios. Y usted dirá: varón, ¿por qué usted me dice eso? Porque cuando María recibe la salutación de este ángel, María lo primero que hace es que se sorprende. ¿Por qué se sorprende? Porque María no estaba acostumbrada a recibir este tipo de salutación. Cuando usted le da algo a un niño, el niño lo primero que hace es que se sorprende. ¿Por qué tenemos que volver a la etapa de la inocencia? Porque Dios quiere hacer cosas con nosotros para que usted se sorprenda. ¿Alguien está aquí? El problema de nosotros es que al nosotros saber tanto, ya Dios no quiere hacer nada. Es que ya yo me lo sé. Campaña de caballeros, ya yo sé quiénes van a predicar ya. Entonces, cuando nosotros comenzamos a saber mucho, entonces Dios deja de sorprender. Por esa razón, cuando María recibe la salutación, María se sorprende. Y al María sorprenderse, la Biblia dice que ella dijo: hágase con tu esclava. La palabra esclava en este sentido quiere decir: hágase con tu sierva como tú quieras, hágase con tu sierva como tú deseas. Para nosotros poder experimentar el Cairo de Dios, nosotros tenemos que entender que nosotros somos simplemente siervos y esclavos de Jesucristo. Hay gente que no pueden experimentar el Cairo. ¿Sabe por qué? Porque ellos piensan que ellos son los que administran los tiempos. Los tiempos, lo único que lo administra es Dios. ¿Y sabe lo que hace Dios? Que Dios dentro del tiempo te entra. Alguien está aquí. Y cuando te entra dentro del tiempo, solamente Dios entra en el tiempo la gente que estén calificada para ser administradores de ese tiempo. Porque hay gente que no pueden experimentar gloria, porque la gente desde que tumban 5, tumban 6, desde que viajan a 7 naciones se creen la última. Pero cuando Dios comienza a hacer cosas sobrenaturales con gente que se creen pequeños, con gente que entiende que son esclavas, Dios se les revela en el tiempo y Dios le dice: naciste para hacer cosas sobrenaturales en este tiempo. Escuche bien lo que le estoy diciendo. El apóstol Pablo dice: pero cuando se cumplió el tiempo. ¿Qué tiempo? El tiempo de que Jesús tenía que venir. Hay gente que dice que Cristo vino en el tiempo indicado, pero si usted se pone a calcular los años, habían 400 años en silencio. Cristo ni se adelantó ni se atrasó. El problema de la gente es que ellos quieren entrar en el tiempo de Dios, pero no están en el lugar correcto. Cuando tú estás en el lugar correcto y el tiempo de Dios se cumple, todo el que está haciendo lo correcto experimenta la gloria de Dios en ese tiempo. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Si María no tuviese gracia, María no hubiese experimentado el tiempo, porque nada más no era María que era virgen, había muchas vírgenes en Israel, pero María estaba en la asignación correcta. El problema de la gente es que ellos quieren el tiempo, pero no están en el lugar correcto. ¿Alguien está aquí? O si no, pregúntaselo a Esther. Si usted se pone a estudiar la vida de Esther, Esther comenzó a experimentar cambio. Esther comenzó a experimentar tiempo. Lo primero es que se le muere su papá y su mamá. Lo segundo es que Esther dijo: yo estoy viviendo una vida de caos, estoy viviendo una vida de desorden, estoy viviendo una vida de desalojo, me están despojando de todo lo mío. Cuando a Esther se le muere su papá y su mamá, a Esther la sacan de su ciudad natal para Susa. Cuando la llevan a Susa, quien comienza a criarla es su tío Mardoqueo. Mardoqueo, gloria a Dios, comienza a educarla. Quizá Esther dijo: yo no sé por qué mi papá y mi mamá se murieron, yo no sé por qué este hombre me está educando, yo no sé por qué yo estoy en Susa, yo no nací aquí, yo no sé por qué a mí me trajeron desde Jerusalén para acá, para Susa. Lo que Esther no sabía, que aunque Dios no se menciona en el libro de Esther, Dios estaba encaminando toda su historia para llevarla al tiempo correcto. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Como en el libro de Esther no se menciona el nombre de Dios, yo vine a hablar con gente que ellos están caminando y ellos no sienten
sienten a Dios por ningún lado. Pero vine a decirte algo: aunque tú no sientas a Dios ahora, Él es que te está llevando al lugar correcto para manifestar el tiempo correcto. Te tengo buenas noticias: aunque no sienta a Dios cuando ores, Dios está contigo aunque no lo sienta. Aunque alguien que alabe a Jesús en esta mañana, aunque no lo sienta, Dios está ahí. Por esa razón, cuando Esther está en Susa, la Biblia dice que había muchas princesas, había muchas mujeres que tenían que presentarse ante el rey Asuero. Pasa la primera, ella estaba ahí, pero no estaba en el lugar correcto. Escuche bien, pasa la segunda, el rey la mira y el rey dice: no me gusta. Pasa la tercera, el rey la mira y dice: tampoco me gusta. Pero cuando iba entrando Esther conectó el lugar correcto con el tiempo. Cuando el rey la vio, el rey dijo: esta es la mujer. Y lo que más me impacta, que cuando el rey elige a Esther, todavía Vasti era su esposa. Escuche esto: Vasti no estaba en aquel lugar. Vasti estaba en el lugar, pero no en el lugar correcto. Porque así hay gente que están en el reino, pero no en el lugar correcto. Hay gente que se están beneficiando del rey, pero no están en el lugar correcto. Hay gente que hacen fiesta con lo del reino, pero no están en el lugar correcto. Vasti estaba en el reino, pero no estaba en el lugar correcto. La única que estaba en el lugar correcto, en el tiempo correcto, a la hora indicada, en el lugar indicado, se llama Esther. El problema no es estar en muchos lugares, el problema es estar en el lugar correcto. Yo pensaba que usted iba a alabar a Jesús en esta mañana. Dile al que está a tu lado: el problema no es moverse mucho, el problema está en el lugar correcto. ¿Sabe por qué hay gente que no pueden experimentar el Cairo? Porque no están en el lugar correcto. La Biblia dice que cuando Dios le habla a Elías, Dios le dice a Elías: úngeme a Jehú, úngeme a fulano y úngeme a Eliseo. Eliseo estaba detrás de los bueyes, con la yunta de los bueyes. Y la Biblia dice que cuando Elías pasó, Elías le soltó el manto. Para mucha gente, Eliseo estaba en un lugar equivocado, pero para Dios, Eliseo estaba en el lugar correcto. Todo el que te ve detrás de los bueyes dice: ese no es nada, ese no lo usa Dios, esa no la conocen en Instagram, ese no es nada. Y tú detrás de los bueyes. A mí me encanta los que andan detrás de los bueyes. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú andas detrás de los bueyes y el manto es soltado, al que le cae al que está detrás de los bueyes. Yo nunca he visto a nadie delante de los bueyes que la gloria le caiga. ¿Alguien está aquí? Yo vine a profetizarle a la gente que andan detrás de los bueyes, que la gente dice que yo no lo conozco y Dios lo usa. Es que yo no lo conozco y Dios está con él, y tú detrás de los bueyes. Cuando el hombre de Dios suelta el manto, ¿sabe a quién le cae? Al hombre que estaba detrás de los bueyes. Vine a decirte: en el lugar donde tú te encuentras es el lugar correcto para que el tiempo Cairo te visite. Ay, alguien que arrebate esta palabra. El lugar donde está. Varón, que tú me estás diciendo que si todavía tú estás en la posición de barrer, barre bien. Si tú estás en la posición de arreglar la silla, arréglala bien. ¿Sabe por qué? Porque tú estás en el lugar correcto. Si tú estás en la posición de lavar los baños, lávalo contento, porque nadie te está viendo ahí, pero está en el lugar correcto. O si no, pregúntaselo a David. David estaba tocando, se puede sentar en esta silla uno. David estaba tocando el arpa en el campo. David olía estiércol, pero cuando las ovejas se querían como desaborotar, David comenzaba a tocar el arpa. Y dice la Biblia que él tocaba el arpa, ¿sí o no? Pero él estaba detrás de ¿dónde? Detrás de las ovejas. Él estaba en el monte, en el campo. ¿A quién David le tocaba el arpa? ¿A las ovejas? No. Había un hombre que era siervo de Saúl, que cada vez que Saúl lo mandaba un mandado, él pasaba por el campo y se quedaba mirando a David. Cónchale, pues este hombre canta bien. Pero se iba.
Un día Saúl se le mete un demonio. Y Saúl dice: búsquenme a alguien que sepa tocar bien. Sale uno de los cielos y dice: yo conozco a uno. ¿De dónde es? ¿De qué grupo? ¿De qué coro de alabanza? Le dice: no, él no sale mucho en afiche. ¿Tiene Instagram él? Tampoco. ¿Tiene seguidores? ¿Y cómo tú lo conociste? El problema es que el muchachito canta allá atrás en el campo. Quizá para muchos David no estaba en el lugar correcto, pero cuando llegó el tiempo del Cairo, yo vine a conectar a alguien en esta mañana. Yo vine a conectar a alguien y a decirte: hazlo bien donde te toca. Que allí donde tú estás, cuando llega el Cairo, te va a conectar el tiempo con el lugar correcto. Alguien que alabe a Jesús en esta mañana, diga conmigo: lo voy a hacer bien. Aleluya. Por esa razón es que hay gente que cuando el Cairo visita, ellos no lo aprovechan. Por eso es que Cairo, según los griegos, es un tiempo oportuno o una oportunidad, dando a entender que las oportunidades, como decimos nosotros los dominicanos, son calvas y hay que agarrarla por donde. Hay cosas que en la vida no pasan dos veces. ¿Alguien está aquí? Hay cosas que en la vida no te van a pasar dos veces. Yo sé que estoy aquí delante de gente que si ellos pudieran devolver el tiempo lo hicieran, ¿sí o no? Para tomar decisiones que hace años tú no las tomaste y por eso está atravesando lo que está viviendo. ¿Sí o no? Hay gente que dice: si yo hubiese tomado esa decisión hoy no estuviese así. ¿Por qué? Porque hay cosas que no pasan. O sea, que para tú poder experimentar el Cairo tienes que tener lugar. Aún tú barriendo tienes que barrer bien. Nadie puede barrer como tú. Nadie. Yo le estaba diciendo algo a los muchachos y yo le decía: hay muchos predicadores, muchísimos. En este siglo XXI es el siglo de los predicadores. Todo el mundo es profeta, todo el mundo es evangelista, todo el mundo es pastor. Hay gente que con 7 personas en una casa es pastor. Y eso no es problema. Jesucristo fue un día y le dijeron: maestro, andan predicando en tu nombre. Él dijo: el que no es conmigo de parrama, que lo haga. ¿O no es así? El apóstol Pablo dijo: este evangelio será predicado por contienda, por envidia, por amor. O sea que hay gente que está predicando el evangelio no porque aman a Dios, sino por envidia. Se la desato esa. Hay gente que busca a Dios no para que Dios sea exhibido, sino para que el otro vea que Dios a mí también me usa. Yo también tengo puertas para que vea. Y el apóstol Pablo dijo: existen 3 clasificaciones: amor, contienda y envidia. Yo prefiero tener amor. El que predique este evangelio por amor hace como hizo el pastor. La iglesia es chiquita, yo voy. La iglesia es grande, yo voy. Son 5, yo voy. Jesús dejó toda una multitud por ir a Gadara por un solo. Eso es amor por tu asignación. En estos tiempos hay gente que te dicen: ¿cuántos miembros hay en tu iglesia? ¿Es grande? ¿Hay aire en tu iglesia? ¿Hay cámara? Si no tienes todos esos requisitos, dice: yo no puedo. Invita a esos muchachitos que están subiendo ahora, porque me lo han dicho, yo hago eventos. ¿Usted está entendiendo lo que le digo? Cuando tú no estás en el lugar correcto y el Cairo pasó, ¿qué pasó? Usted aprovechó la oportunidad, desaprovechó el tiempo. Por eso es que cuando el tiempo Cairo llegó, dice que una mujer, por eso el apóstol Pablo dice que cuando se cumplió el tiempo, o sea que Cristo no vino ni atrasado ni adelantado. Cristo llegó en el tiempo. Y todo el que estaba en el lugar, ¿qué pasó? Experimentó el Cairo. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado. Yo leyendo los evangelios, yo le he dicho a Dios: yo quisiera ser uno de los discípulos. ¿Sabe por qué? Porque hubieron gente que estuvieron en el Cairo cuando Cristo vino, pero no lo aprovecharon. Por esa razón fue que lo crucificaron. Pregúntame por qué.
Porque no identificaron el tiempo. ¿Sabe por qué hay gente que no son bendecidos en este 2019? Porque hace años el tiempo pasó y ellos no lo discernían. Porque usted ve que los que crucificaron a Jesús le dijeron que caiga esta sangre por mí y mis generaciones, porque no sabían a quién era que estaban crucificando. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted se va al Antiguo Testamento, la gloria en el Antiguo Testamento bajaba, y la Biblia dice que todo lo que tocaba la gloria lo hacía ¿qué? Brillar. ¿O no es así? Lo hermoseaba. O si no, pregúntele a Moisés, que voy a hablar de Moisés también, porque él habla para que se cumpla el tiempo. Y fue venido por una mujer en la ley de Moisés. Aquí se está hablando de 3 tiempos. Está hablando de 3 personajes que estaban en el lugar correcto. Moisés. Por eso cuando Moisés sube al monte, cuando Moisés baja, ¿cómo baja? ¿Por qué? Porque todo el que se acercaba a la gloria lo hacía ¿qué? Brillar. Por eso es que hay gente que hoy buscan la gloria para brillar. Se la voy a desatar en buen dominicano. Eso era en el Antiguo Testamento. Diga conmigo, en el Antiguo. Cuando Cristo viene a la tierra en el Nuevo Testamento, Cristo era la gloria que se le presentó a Moisés y lo hizo brillar. Pero cuando Cristo se hizo gloria en persona, Él no vino brillando. Entonces la gloria que hizo brillar a otro, cuando vino en un pesebre. Y tú el que lo vio dijo: ¿y es el Salvador? Por eso cuando Cristo caminó en la tierra, al no brillar, la gente no creía en Él. Porque la gente cree mucho en el que brilla, y a veces el que brilla no tiene gloria. Yo pensé que usted iba a recibir esta palabra en esta hora. Alguien que alabe a Jesús conmigo en esta mañana. Por esa razón es que si usted analiza bien, cuando Cristo va caminando en el mar, dice la Biblia que Cristo comenzó a brillar, porque se transfiguró. Al transfigurarse, Cristo simplemente se les revelaba a sus discípulos. ¿A quiénes? A los inocentes. ¿Por qué? Porque Él decía: yo le oculté esto a los sabios y se los revelé a ustedes. ¿A quiénes? A los inocentes. ¿Por qué Cristo nunca se le apareció brillando a los fariseos? Porque si se le aparece brillando a los fariseos, dejan de perseguirlo. Por eso el que tiene gloria, aunque no brille mucho, el problema de hoy es que la gente mide la gloria por el que brilla. Tus zapatos son caros, tú tienes gloria. Tu perfume es caro, tú tienes gloria. Este tipo tiene mucho like en Instagram, tú tienes gloria. Están equivocados. Hay gente brillando en las redes que cuando tú lo ves, tú dices: tenemos que decir como dijo María Magdalena cuando fue a la tumba de Jesús: ¿dónde está? ¿Dónde lo pusieron? Porque ahí hay de todo menos Jesús. ¿Alguien está aquí? ¿Alguien está aquí? Por esa razón es que si usted analiza bien, el único que brillaba era Cristo, pero lo hacía en el momento indicado. ¿Alguien está aquí conmigo? Si usted analiza bien, la última vez que Jesús ora con los 3 discípulos muy cercanos a Él, Pedro, Jacobo y Juan, dice que se lo llevó a la cumbre del monte. ¿A dónde se lo llevó? Esto me enseñó algo y con esto cierro. ¿Qué me enseñó esto? Que en la cumbre es donde verdaderamente tú conoces a Jesús. Hay gente que están confundidos, pastor, que dicen: el proceso es que tú conoces a Dios. En el proceso Dios te conoce a ti. Hay gente que dice: ese proceso es para que tú conozcas a Dios. La Biblia dice en Éxodo que Dios lo llevó al desierto para ver qué había en tu corazón. En la cumbre es que nosotros conocemos a Dios. Varón, que tú estás hablando. Cuando Él lo llevó a la cumbre a ellos, la Biblia dice que allí Él se transfiguró. Wow. Allí ellos vieron a Jesús como Él es. Pero ¿quién lo vio? Pedro, Juan y Jacobo. ¿Alguien está aquí? Porque ellos estaban en el lugar correcto cuando se manifestó el tiempo correcto. Ahora, ¿qué te estoy enseñando? Que si en la cumbre es que se conoce a Dios, cuando Jesús se ha transfigurado, si del cielo se escuchó una voz. ¿Qué fue lo que se escuchó? ¿Y qué dijo la voz? A Él oírle. Déjalo. ¿O no es así? Esto a mí me rompió en dos. Pregúntame por qué. Porque hoy en día la gente quiere subir a la cumbre para darse a conocer ellos. Jesús llevó a la cumbre a los 3 discípulos, pero en la cumbre no se habló ni de Pedro, ni de Juan, ni de Jacobo. El cielo habló de Jesús.
El problema de hoy es que tú te das cuenta cuando alguien está en la cumbre y anda con Cristo, que el que anda con Cristo promociona más a Jesús que él. En la cumbre no se habló de Juan, ni de Jacobo, ni de Pedro. En la cumbre se habló de Jesús. Y digo, no Juan ni Pedro, sino él. Si en la cumbre tú no proyectas a Cristo, tú estás mal. Se fue el hermano amén ahora. Haga así. No me digas que queremos Cairo cuando nosotros no tenemos la madurez para comenzar a manifestar ese tiempo. Por eso fue que el apóstol Pablo dijo, porque cuando se cumplió el tiempo, ¿qué tiempo? Los israelitas tenían un tiempo. ¿Cuál era el tiempo que ellos tenían? Que a la edad de 30 años era que ellos entendían que el hombre podía tomar decisiones. ¿Por qué razón Jesús no empieza su ministerio de una vez? Porque Jesús estaba en el lugar correcto, pero no había llegado el tiempo. Hay gente que está en el lugar, pero todavía no el tiempo. Hay otros que están en el tiempo, pero no estaban en el lugar. ¿Alguien está aquí? O sea, en esto, para que tú puedas experimentar la gloria, tiene que estar el tiempo y el lugar alineados. Por eso cuando Jesús llega a la boda del Cana, María le dice, se acabó el vino. Y dice él, ¿y qué yo tengo? ¿Y qué me importa? Y María lo mete al medio y le dice, hagan lo que él le diga. Y él le dice, mujer, ¿qué tú tienes conmigo? Si todavía no ha llegado. Él estaba en la ocasión de hacer milagros, pero no en el tiempo. ¿Sabe por qué hay gente que se frustran en los ministerios? Porque lloran por los demonios y los demonios no se van. Y ellos se van a su casa a llorar y dicen, Dios me dijo que me iba a usar. Y el demonio no se fue. Él estaba en la ocasión de sacar el demonio, pero no en el tiempo. ¿Alguien está aquí? Voy a cerrar. Por esa razón es que en esta mañana yo vine a conectar tu lugar con el tiempo. Tú estás en la ocasión de recibir tu bendición, pero ahora llegó el Cairo. ¿Sabe por qué el apóstol Pablo dijo cuando llegó el tiempo? Porque si tú no eras maduro en aquel tiempo, a ti no te entregaban herencia. Por eso él dice, porque vosotros éramos como niños. Como un niño, su hija, usted no le puede entregar su camioneta. Porque si usted le entrega su camioneta a su hija, ¿qué se va a hacer su hija? Se va a hacer daño. Y le va a hacer daño a otro. Pero es su hija. Y usted sabe que es su hija. Y ella te está diciendo, papá, dame la llave. Tú dices, yo quiero dártela. Está en la ocasión. ¿Alguien está aquí? No es que Dios no quiere bendecirte, es que no es el tiempo. ¿Por qué? Porque hay gente que si Dios lo bendice ahora se van de la iglesia. Y primero Dios tiene que madurarte, hacerte entender que la bendición no te puede despegar del que te bendijo. Por esa razón es que cuando Dios le dice a Adán, volvemos a Adán para cerrar. Cuando Dios le dice a Adán, come de todo árbol menos de ese árbol, no es que Dios no le iba a dar el árbol del conocimiento del bien y del mal, era que no era el tiempo. Y como se anticiparon al tiempo, ¿qué pasó? Fracasaron. Todo el que se anticipa al tiempo fracasa. Usted no ve que hay gente que usted dice, mi hermano, como que está bien, Dios te llamó, pero como que no combina. Es como que cuando algo te queda grande, que la gente sabe que el saco no es tuyo. Tú te ves bien y tú el que te ve dice, parece que el muerto era más grande que él. ¿Por qué? Porque hay personas que están haciendo cosas que no es el tiempo. No es que Dios no lo quiere usar, es que no es el tiempo. Dios te dijo, tú vas a levantar muertos. Tú no puedes salir para la morgue a orar por los muertos, porque va a pasar vergüenza. Hasta que Dios no te diga, ve al primer muerto que tú le hagas así, y el portero que está ahí se va a morir, va a tener que orar por el portero también. Porque es el tiempo. Aprende a entender que las cosas, si tú no eres maduro en lo espiritual, Dios no te la va a entregar nunca. Nunca. No es que Dios no quiere hacerlo contigo, es que tenemos que madurar. Madurar no es entrar en razonamiento, es seguir siendo un niño pero maduro.
como un niño maduro que tú sabes que si te dan una llave para que manejes un vehículo, tú tienes que manejar con precaución, cuidándote tú y cuidando el que va contigo y el que va adelante también. Eso se llama madurez. Ahora, si yo soy un niño de 5 años y le digo a mi papá, dame tu carro, mi papá no me lo va a dar. Pero si a los 20 años yo le digo a papá, dame el carro, ¿qué va a hacer? Pero a los 5 años yo era el mismo hijo que él, y a los 20 también. Pero ¿qué pasó? Madurez. ¿Sabe qué es lo que la iglesia necesita en estos tiempos? Ahí está el secreto. Varón, el Cairo. Nosotros siempre vivimos en el Cairo cuando nosotros aprendemos a depender de la presencia. Porque Dios no habita en tiempo. Dios es sepieterno. Dios es la eternidad. ¿Usted está entendiendo esto? Dios no tiene principio ni tampoco tiene fin. Usted se trata de entender a Dios y usted se vuelve loco. Eso del Cairo lo inventaron los griegos, pero en el hebreo no existe eso, porque a Dios no se encasilla. Si usted dice que el Cairo es el tiempo de Dios, entonces usted está encasillando a Dios en un tiempo. Entonces se rompe lo que dice que Él es siempre eterno. Él está por encima de la eternidad y la eternidad está por debajo de Él. Y la eternidad que está por debajo de Él también está por debajo de Él y sigue estando por debajo. Y Él está por encima. O sea, ¿quién es Dios? Dios. ¿Alguien está aquí? Mira al que está a tu lado y dile, vine a empujarte al tiempo. Dile, está en el lugar correcto, pero hoy te empujo al tiempo. Ponte de pie, por favor. Levanta tu mano.